que muchas personas como no coinciden con el término, con la definición de salud mental, digamos, tengo que hacer un tratamiento yo no lo veo tan mal porque me parece que es una forma de incluirlo en un todo, ¿no? Nosotros somos un todo, no estamos divididos por partes. O sea, Sí. en la medicina moderna me duele, no sé, tengo un problema en el ojo y voy al hiperespecialista de retina para que me vea el ojo, no voy al oftalmólogo común y corriente. Entonces la salud mental mucho tiempo fue dejada de lado por muchos colegas también profesionales, no psiquiatras sino de otras disciplinas, que es el loco va para allá, esto es de psiquiatría, ¿no? Sí. Entonces me parece que lo que se ha logrado ahora al promover tanto, al hablar tanto, al comunicar tanto a nivel local y mundial, es que la gente lo empieza a internalizar como un concepto natural, ¿no? Y que es algo que tiene que estar bien. Fíjate que ahora hay un montón podemos estar de acuerdo o no, un montón de cursos, coaching, Sí. no sé, disciplinas alternativas y todo, en busca de esa paz mental, esa tranquilidad. Y todo eso habla de salud mental en realidad, ¿no? De la Sí. falta de tranquilidad, de la falta de calma, ¿no? De vivir en un mundo muy acelerado que nos genera un montón de sintomatología. Está bien, por ahí uno tarda en llegar a los profesionales o al psicólogo, tarda un poco menos, pero al psiquiatra por ahí tarda un poco más. Sí. Trata de probar con todo, porque todavía queda ese poco de estigma sobre la profesión. Eso te iba a preguntar. ¿Seguimos pensando, uy, me mandaron al psiquiatra, estoy loco? Sí. ¿Seguimos pensando eso? Sí. A veces por lo menos en mi experiencia personal, sucede. Sucede menos, pero sucede. Y sucede en jóvenes también, ¿eh? Cosa que Ajá. uno podía pensar que el adulto o el adulto mayor, que venía criado en otra Sí. generación. No, el joven también. Pero me parece que ahora no es tanto por el estigma, ¿no? Sino por el miedo. Ajá. ¿Sí? Genera miedo. El psiquiatra, porque genera miedo, me parece a mí, el psicofármaco en sí, o algo, la fantasía de lo que pueda llegar a pasar en mi cabeza, ¿no? Pasan las dos cosas. Cuando uno se siente muy muy mal y viene a la consulta, tiene ese temor de haber perdido su forma de ser al anterior. Depende por qué consulte, obviamente, ¿no? Pero a veces pasa, respondiendo a esto, sí. Y después también pasa que a pesar de sentirse muy mal y querer volver a sentirse como se sentía antes, tienen miedo de tomar una medicación cuando corresponde, porque si no corresponde, viene al psiquiatra y le decimos no corresponde, lo tuyo se trata por otra forma, de tener, si se siente bien por esa medicación, de tener que depender de esa medicación para el resto de su vida para volver a ser el que era antes. Entonces hay varias trabas ahí a la hora de tener que hacer algún tipo de tratamiento de intervención, que es, bueno, a veces la persona necesita estar medicada la primera vez que viene, pero no se puede hacer por esa resistencia, por ese temor. Entonces uno obviamente no va a obligar, nadie está obligado a, como nosotros decimos, acá vos venís a consultar porque no te sentís bien, por motus propio, porque te derivó el clínico, porque te derivó un amigo, porque te derivó un psicólogo, y después se trabaja en la entrevista, porque la idea es formar un equipo, ¿no? Vos y yo, para que vos estés bien. Entonces, si no hay acuerdo con eso, es muy difícil que un tratamiento funcione. Venimos de una pandemia hace relativamente poco que le echamos la culpa a estar mal. ¿Cuáles son los factores que afectan la salud mental? Yo creo que la pandemia, a esta altura del partido, después de ya casi 3 años de finalizada, marca un antes y un después. Durante ese momento, digamos, el aislamiento alteró a muchas personas en muchas situaciones, como por ejemplo generarse un aislamiento que después no pudieran volver a ser como antes y romper y volver a su vida social. Mucha gente se ha descompensado, pero creo que tiene que ver con esas personas que ya tenían ese pródromo, ¿no? Que en algún momento, tarde o temprano, iba a terminar sucediendo. Como muchas otras se han compensado porque han necesitado de esa compañía familiar, ¿no? De esa cuestión interna, de esa no correr, ¿sí? Entonces me parece que ahora pasa un poco de factura, pero también porque nos hizo parar.
O sea, nosotros, los factores de riesgo para que nuestra salud mental se vea en peligro en una neurosis, vamos a hablar así en términos de lo no psicótico, que tendría más un componente genético, como un paciente esquizofrénico, un paciente bipolar, sino en base a la pandemia de salud mental que tiene que ver con la depresión y la ansiedad, vamos a decirlo así, es el correr a lo loco todo el día. Vivimos estresados, vivimos presionados, vivimos por temas económicos, por temas académicos, por temas de desafíos personales, por temas de crianzas, por temas de múltiples factores que hacen que uno viva exigido, ¿no? En Argentina pasa muchas veces por este tema económico que uno no sabe cuándo sí le va a alcanzar y cuándo no, entonces siempre tiene que lograr trabajar un poco más y pierdo calidad de vida, ¿no? O sea, yo digo, cuando yo era chica yo llegaba a mi casa y olor a comida rica, de horno. Sí, Ahora, de casualidad, si prendemos un microondas, ¿no? Porque andamos a las chapas, como le digo a Felipe, mi hijo de 3. Vivimos corriendo. Entonces, ¿qué tiempo de calidad podemos dedicarnos? ¿Sí? Si el objetivo es ese, ¿no? Decir, bueno, poder disfrutar de las pequeñas cosas. Porque después, cuando uno está mal, se da cuenta de lo que perdió, de lo que no tiene, de lo que le haría bien. Recupera y cuando arranca otra vez a caminar, trota, ¿no? Y vuelve a foja cero. Entonces, ahí es un trabajo muy, muy eficaz que hacen las psicólogas para tratar de poder desenrollar un poquito eso. Los factores de riesgo son el estrés, el mal dormir, la ansiedad, que es la autoexigencia, la preocupación excesiva, factores de riesgo para la salud mental y factores de riesgo para la depresión, porque cuando yo vivo de esa forma, genero como si fuese un burnout, un síndrome del quemado, ¿no? Ya no puedo más, mi vaso se rebalsó, puedo manifestar con crisis de pánico, puedo tener un pico de presión alta, digamos, hay un montón de situaciones que van sucediendo al respecto. Enfermedades autoinmunes, por eso digo, todo está relacionado con todo, ¿no? El cortisol se eleva por las nubes, desregula mi sistema inmunológico, pueden aparecer enfermedades de tipo cáncer, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas que van asociadas con la salud mental y por eso somos uno. Quiere decir que la familia, la sociedad, todo influye para que perdamos esa, entre comillas, salud mental. Para que perdamos y para que la obtengamos. Ajá. Porque si yo tengo un buen vínculo familiar, tengo un buen lazo social, tengo una rutina con amigos, ejercicios, de encuentro, son situaciones que son disfrutables. Uh-huh. Ahora, si yo ando todo el día acelerado, no me doy tiempo para nada, probablemente mi carga mental, que hablábamos hoy, esté como al límite y mi tolerancia esté en 0, mi irritabilidad esté en 1000 y yo donde vaya ladre, ¿no? Entonces termino generando malos vínculos, malos lazos y no disfruto ni yo ni otro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me encierro, me quedo adentro, no tengo ganas de aguantar a nadie. Acá lo que se ve mucho, y que yo lo charlo mucho con las personas, con las mamás más que nada, a veces vienen muy colapsadas por un montón de cuestiones que tienen que afrontar y que vienen con ansiedad basal y tienen problemas con sus hijos, que sus hijos tienen como esta irritabilidad o esta intolerancia o esta alteración de comportamiento, y cuando ven que ellas bajan un cambio, gracias a que se están tratando, los hijos bajan un cambio también, ¿no? Entonces, digo, uno... ¿Es una cadena? ¿O es una cadena, es un espejo, con el niño, depende de la edad, es un espejo, y es una cadena. Si yo te trato mal a vos te vas a enojar conmigo y vas a estar enojada por un par de minutos por lo menos. Si te cruzó a alguien, le vas a ladrar. O sea, muy poca gente tiene el temple de decir, dejo lo que es mi trabajo en mi trabajo y nada de esto me afecta, llego a mi casa y soy un corderito, ¿no? Uno, si bien no se lleva el problema entero, se lleva esa cosita adentro, ¿no? Ese estrés, esa preocupación, o eso sigue dando vueltas y eso repercute en otras áreas. Así que yo tendría que tener, lo maravilloso sería tener 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación. ¿Se puede hacer? Utópico. Imposible. Es. Imposible. Y eso cómo a ver, no lo puedo solucionar, pero hay formas de técnicas como para decir, bueno, lo trabajo de tal forma.
Yo creo que uno puede llegar, o sea, hay personas que tienen mucha capacidad de autoevaluación, ¿no? De insight, y pueden llegar a ver, y el éxito estaría en ver dónde yo patino. Yo, viste que yo hablo claro, ¿no? Sí. ¿Dónde patino? O sea, a mí, ¿qué es lo que más me altera? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, estoy durmiendo muy mal y ya arranco muy mal. Bueno, sea como sea, mi sueño tiene que estar conservado. O sea, es regla de oro. Para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que acostar más temprano, tengo que tener menos pantallas. Que eso es básico, ¿no? La pantalla Es letal. A cualquier edad, no es solamente a los niños, digamos. Es terrible para niños, grandes, ancianos, cualquiera, ¿no? Se quedan jugando, mirando, lo que sea, hasta las 3 de la mañana y sobreexcita el sistema neurológico, digamos, no me sale ahora nervioso y obvio que no voy a dormir o voy a tener un mal descanso. Sea pantalla, sea Netflix, o sea, ¿no? Es peor cuando son cuestiones que son de estímulos inmediatos, cortos. O sea, si yo me enganché en una película, bueno, pero las series que duran 30 minutos, ¿entendés? Miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 capítulos capaz que miré en un día, ¿no? Si eso no te das cuenta de que se te termina transformando en algo medio adictivo, ¿cómo queda uno medio después de eso? Como si hubiese pasado un camión por encima, ¿no? Como se siente enfermo. Yo digo, los niños pasa lo mismo, o sea, se aíslan, se pierden, se sobreestimulan. Y ni hablar ahora de esta que es el juego online, ¿no? online. Esto es una nueva epidemia. ¿Una epidemia gravísima. Que llegó a Salto? Sí, llegó a Salto. Yo creo que en adultos llegó hace rato, ¿no? Cuando jugaban en Facebook, en esas cosas, en esas aplicaciones, en los casinos virtuales, pero lo más peligroso es que están adolescentes. Pasa en la adolescencia y pasa más seguido de lo que uno piensa que pasa, ¿no? A nosotros nos llegan pocas porque trabajamos poco con adolescentes. Yo no trabajo con adolescentes, de hecho, pero me llegan por distintas situaciones que estamos haciendo y que lo está abordando la Dirección de Salud Mental con distintas estrategias, porque es un tema muy problemático, junto con el CPA también, porque la verdad que es problemático porque no solo genera una cuestión de pantallas, genera una adicción. Y la ludopatía es gravísima, muy difícil de resolver o tratar. Que sea virtual le da una inmediatez, que te hayan prestamistas, usureros virtuales, o sea, que el chico se endeuda hasta la cabeza, hasta lo que no tiene, porque el chico por lo general no lo tiene. Te diría que yo personalmente, Soledad Danura, lo asemejaría al Paco, ¿no? Es una cuestión que es un impulso, un estímulo inmediato, hace un pico y baja a fondo, porque el juego es tiro la ruleta y se terminó, ¿no? Entonces ese estímulo en el circuito de recompensa genera una adicción muy, muy fuerte, ¿no? Y en adolescentes, que son omnipotentes, ¿no? Que naturalmente es así, el sentimiento es más grave. Y a veces genera vergüenza, a veces no le vas a sacar el teléfono del adolescente, los controles parentales tienen que existir, pero bueno, es un factor de riesgo para suicidio. Así de grave. Claro, me dejaste ahí realmente parada, ¿no? Y pensando en lo difícil y cómo aumenta y va a aumentar si no se habla, se dialoga en la familia. ¿Eso sirve? En la familia es fundamental que se hable. O sea, hablar es un factor de protección, ¿sí? Nosotros hace poco hicimos una convocatoria en el Salón Blanco para poder hablar de suicidio, en conmemoración del Día del Suicidio, y después hicimos otra en el hospital para profesionales de la salud en general, porque, a ver, si bien todas las cuestiones que tienen que ver con salud mental son igual de importantes, el suicidio es letal, o sea, hay que prevenirlo, no hay otra forma de resolverlo, ¿no? Después uno trabaja con la familia en la posvención, pero digamos, esos factores de riesgo que desencadenan es estos mitos, ¿no? Si yo hablo, le voy a provocar un mal mayor y eso va a generar mayor angustia. No, yo tengo que poder hablar y poder acompañar, ¿sí? El tema es cómo y de qué forma. O sea, si yo hablo para
castigarlo y no ofrecerle ninguna herramienta o ninguna ayuda, Ujú. bueno, no sé cuán eficaz puede llegar a ser eso, pero sí se tiene que hablar. Se tiene que hablar y se tiene que mover. Y los chicos tienen que saber que si no pueden hacerlo en sus familias, porque a veces hay familias que son muy complejas, pueden hacerlo con nosotros. En cualquier lugar de salud mental público, en cualquier barrio hay una salita. Está la salita Alonso, la salita Carrillo, la salita Trocha, la salita del SIC, la salita Retiro, está el hospital, está la Dirección de Salud Mental para poder llamar, para pedir un turno para una primera escucha que sucede en breve. O sea, tenemos una psiquiatra infanto-juvenil que está viniendo, que es muy buena, que es Cecilia Franchini, que logramos que venga al hospital. O sea, está todo armado para poder recibir la ayuda. Así que los chicos pueden saber que pueden hacerlo sin tener que recurrir a un adulto, eso también tienen que saberlo, pero las familias tienen que saber que también pueden recurrir a pedir una ayuda, una orientación, una escucha de cómo abordar determinada problemática, ¿no? Eso el CPA está haciendo intervenciones o charlas respecto a ese tema en colegios, ellos van a dar charlas a las escuelas. Hablamos de adicción al juego, sí, pero hablemos también de adicciones a sustancia que también existe, a pesar que todavía de eso no hablamos, ¿no? Sí, existe y ahora empieza la temporada alta, ¿no? Por lo menos del alcohol, porque en verano uno empieza a ver ya a los chicos en moto, 3, 4 a fondo con 5 cervezas en la mano. Bueno, la adicción es cada vez más grave. Creo que la forma de vida y el estilo de vida que tenemos en la actualidad es lo que nos hace más frágiles a la hora de caer en una tentación de una adicción, ¿no? Y una vez que uno tropieza con eso, es muy difícil salir. Todo el mundo, los adultos dicen yo lo controlo, y los adolescentes dicen esto forma parte de lo social, ¿no? Cuando yo era chica, el adolescente se escondía para fumar un cigarrillo de tabaco. Ahora fuman marihuana en la esquina de mi casa, caminando. O sea que, digamos, han cambiado abismalmente las cuestiones. Algunas se naturalizaron, otras no. El alcohol, el consumo de alcohol, no se considera problemático. A ver, se considera problemático, pero no es como considera una droga, y sin embargo es gravísima. Los chicos toman hasta desmayarse, ¿no? Hasta entrar en coma alcohólico. Cuando toman mucho alcohol y se deprimen, alguien le convida cocaína como para levantar y ya automáticamente arrancan con esa asociación. O sea, me parece que la impulsividad, la inmediatez, la frustración, el pertenecer, todo eso forma parte de este gran grupo de factores que desencadenan a veces en algún tipo de adicción o en algún tipo de problemática en salud mental, ¿no? Y las redes sociales, obviamente, ¿no? Hay una fiesta loca y yo no estoy invitada porque soy amarga, amarga el término no creo que se utilice en esta época, pero digo, no me gustaría no pertenecer, ¿no? El bullying, el acoso, el grooming, es bastante difícil. Creo que las redes sociales han perjudicado bastante. En vez de ayudar, perjudicar. Eso también hay que hablarlo, ¿no? Sí. ¿Se habla? No sé cuánto se puede llegar a hablar porque siempre se habla de los factores también protectores que puede tener uno en una red social, porque obviamente hay gente que está sola y aislada y tiene amigos virtuales. Entonces, para esa persona, esos amigos virtuales son su mundo. Entonces podemos decir que en esa persona podría ser un factor protector, ¿sí? Tiene cosas muy buenas, pero creo yo que están desenfrenados. Y igual no va a parar eso jamás, porque es un negocio, obviamente. Entonces me parece que la cuestión es cómo educamos nosotros a nuestros hijos, o cómo nosotros mismos trabajamos sobre nuestra autoestima, como para saber que no todo lo que se ve es real, que no todo lo que se ve, es oro, todo lo que brilla es oro, ¿no? O sea, y también el cuidarse un poco, ¿no? Si yo estoy triste, estoy mal, pongo una foto mía, toda caída, o sea, qué necesidad de exposición, esa necesidad de ser visto, ¿no? Me parece que hay un montón de temas al respecto, pero que lo único que nos queda, uno en el adulto trabaja cuando llega a la consulta, en el adolescente cuando llega a la consulta, pero lo ideal sería
ver cómo hacemos desde el nacimiento con nuestros propios hijos para que directamente, que ya nacen en esta era, bueno, sepan cómo manejarse. Sepan cómo manejarlo, ¿no? Exacto. Sole, la verdad que hay muchos temas. ¿Qué pasa con la ley de salud mental? Hay gente que está en contra totalmente por la toma de decisiones que tienen que tomar por ahí quien tiene adicciones y no está en el momento para... ¿Vos qué pensás? ¿Se va a cambiar? ¿No se va a cambiar? No creo que se cambie. Yo creo que es una ley que ya es un tema que se sancionó, sí. Ya está, ya la pelearon. Me parece que por ahí se puede llegar a modificar. Adicciones era un tema que no estaba en ningún lado. No había ninguna ley que legisle la adicción, salvo la ley penal, que era por portación. Pero en salud no estaba involucrada en ningún lado. O sea, entrabas y te trataba el toxicólogo, si había, y si no el clínico, y ya está. Acá lo ponen en salud mental, lo cual está bien, pero no es únicamente de salud mental. Eso es una guerra permanente que tenemos siempre, sí. Porque alguien que consume cocaína se destruye el cerebro, pero se destruye el corazón, y se destruye el riñón, y se destruyen un montón de otros órganos de la persona en sí misma que tienen que ser vistas, ¿no? Entonces me parece que está bien, que es una problemática. Lo único que yo le cuestionaría mucho a esta ley sería el concepto de riesgo cierto e inminente, que es lo que hace que uno pueda actuar de manera involuntaria. O sea, que el paciente, la persona, en la ley dice usuario, bueno, pero yo digo paciente, como cualquier otro paciente de otra disciplina, tiene una problemática y no tiene conciencia de esa situación, claro. ¿No? Vamos a poner de ejemplo un paciente cocainómano. Se intoxica, se hace bolsa todo su cuerpo, su cabeza, todo, entra por esa intoxicación, porque hace un cuadro de excitación psicomotriz, 8 horas, se lava las sustancias, se zafa de lo cardiológico, si anda bien, se levanta, lo más normal del mundo, porque no es un paciente psicótico, y dice, yo me quiero ir, y se va. Claro. A la noche siguiente vuelve con el lugar, o sea, puerta giratoria. La ley no te permite a ese paciente, por más que uno vea que es un riesgo latente, para todo, para su cuerpo, para su cabeza y para la sociedad, porque a veces se ponen violentos, agresivos, no te permite internarlo si el paciente no quiere. Claro, por eso. Vos se lo ofreces, sí. Le ofreces una comunidad terapéutica, que es lo que más funciona para estas adicciones, y no lo quiere. Entonces, nada, tenés que ver cómo se va deteriorando a través del tiempo. Lo mismo pasa a veces con pacientes que tienen patologías más graves en salud mental, como una esquizofrenia, y están descompensados en la casa, pero no tienen ese riesgo cierto e inminente, y bueno, ahí está siempre el gris de cómo hacemos para que el paciente llegue al hospital. Si el paciente cuando se va está tranquilo, si está tranquilo yo no puedo subir a la ambulancia a la fuerza, porque está tranquilo, entonces no tiene ese riesgo cierto e inminente. Entonces, eso sería lo que yo tal vez podría decir que no estoy de acuerdo con eso, porque limita mucho y pone en riesgo a la persona que tiene que ser tratada. Entiendo que es para protección, porque la sancionaron desde un lugar donde se creía que nosotros, principalmente los psiquiatras, encerrábamos a todos por gusto, ¿no? Por gusto y como si fuese por disfrute, ¿no? Como si fuese algo masoquista, ¿no? Que nos gusta hacer determinadas cuestiones que no tienen que ver con la salud. Cerraron monovalentes, no permiten abrir nuevas clínicas, y la verdad que nuestros perfiles de pacientitos no son para estar acostados en una cama. ¿Se entiende? Son para poder deambular, para poder caminar, para poder tener las terapias recreativas que necesitan. Y eso en un hospital general. Hasta el día de hoy no hay ningún hospital general en la Argentina, no sé Río Negro, que hace 1000 años que está previo a la ley, tiene acondicionado algo, un área para salud mental. Porque ediliciamente es casi imposible. Claro. Entonces, el paciente que tiene obra social, re bien, se deriva a una clínica psiquiátrica que tiene todo esto que nosotros necesitamos, y el que no tiene obra social lo pasa 10 días internado en el hospital. Nuestro, como en el Argelichi de Buenos Aires, como en el Fernández. O sea, no es por ser el hospital de Salto. De hecho, acá podemos gestionar la libertad de que puedan bajar al patio, de que tengan acompañantes, de que hagan determinada actividad. O sea, es más personalizado porque los conocemos, porque nos dan determinados permisos a nosotros dentro del hospital. Pero vos vas a la Argelichi, es la guardia, y estás en un box de guardia con 3 personas más, encerrado 10 días, y no te mueven de ahí, a ningún lado. Porque el borda no te acepta, ¿entendés? Entonces,
esa parte es patética. Es patética, porque lo que vos tenés que hacer es regular, ¿entendés? Igual que las comunidades terapéuticas, tampoco se pueden abrir o hay que condicionar lo que sea. Hay algunas que de hecho tienen idioma, comunidades terapéuticas por idioma o por otras cosas, que son cárceles, depositarios de personas. Y decir, ¿dónde está la regulación acá? Si yo la abro mañana, vienen a inspeccionarme. Y ese quiere una inspección. Y las personas dicen, yo ni loco vuelvo ahí. Claro. ¿Entendés? Entonces digo, lo que no tiene que haber es corrupción. Lo que no tiene que haber es un mal funcionamiento de las cosas. Lo que no tiene que haber es mala praxis. Entiendo que se llega a determinadas cuestiones por malos procedimientos. Ponele que haya alguien que haya hecho tal cosa. Porque no voy a decir que todos los psiquiatras son buenos, ni ninguno medica por medicar, ni que planchan a los pacientes, como pasa con los pobres viejos de PAMI en los geriátricos que le dan para que no molesten. O sea, entiendo que existe, pero tiene que haber un control de eso, ¿se entiende? Estamos haciendo como generalidades que todavía no están preparadas. O sea, no hay casa de medio camino. Un paciente que no tiene familia, que no tiene contención, que no tiene plata, que no tiene obra social, que no tiene capacidad cognitiva para poder vivir solo, ¿a dónde lo metes acá? ¿Se entiende? Acá y en la provincia, sí, ¿no? Sí, una casa de medio camino es una casa cuidada. Entonces digo, hay cuestiones que están muy buenas y otras que son patéticas. O sea, esas sería bueno que las puedan cambiar, porque después ellos no las ven. Las vemos nosotros y las ve y las padece el paciente y la familia, ¿no? Porque las padecen ellos, en el 1 a 1. Ahora se hizo un poco más famoso porque le pasó a Chano, por ejemplo. ¿No? Sí. Y Chano tiene voz de 500.010, ¿entendés? Y la madre y la fama, y igual recibió un disparo y casi se muere, ¿no? Y estuvo internado en Otamendi y se fue, porque Otamendi tampoco tiene internación por salud mental. Entonces digo, porque le pasó y hubo esa movida, se visualiza. Pero ¿sabes cuántos Chanos tenemos ¿Eso nosotros? es bueno o es malo? Que se visualice, buenísimo. Que dependa de que sea famoso, malísimo. No, eso sí, por supuesto, pero digo que se visualice, que sea... Sí. Ayuda. Los medios de comunicación son clave. O sea, vivimos en un país donde los medios de comunicación son clave. Porque si el medio de comunicación no interviene, no existe problema. ¿Sí? Porque uno puede hacer el planteo por escrito 20 millones de veces. Puede hablar hasta con el presidente el anterior, no importa el partido político. Sí. Con los congresos, y no funciona. Si no hay ruido, no hay movilización. Lamentablemente, por lo menos desde que yo soy psiquiatra, que me intereso en este tema más profundamente del 2009, veo que funciona así. Y no lo veo solo en psiquiatría, lo veo en todos los ámbitos, en lo legal, en todos lados. Entonces, lamentablemente el poder que tiene el medio de comunicación es más fuerte, digo lamentablemente y no en detrimento es lamentable, sí. Sino que lo lógico sería que si algo yo no veo que no funciona bien, escribo una nota, mi referente la eleve, el referente la eleve y se traiga una solución. No que yo dependa que un medio de comunicación escrache a alguien o un famoso le pase tal cosa. Entonces, el poder que tienen los medios de comunicación es el más fuerte de todos, diría yo. Voltean hasta el presidente. Entonces, si tienen ese poder, es indispensable que puedan, digamos, capacitarse como agentes replicadores, ¿no?, de las cosas buenas que se puedan llegar a modificar. Porque también pasa esto, o sea, vos podés hablar conmigo y yo te digo una cosa, podés hablar con otro y te dice otra cosa, que estás en tu derecho, ¿no? Pero digo, lo importante es una fuente segura de información donde se pueda replicar algo que, ya que llego a muchísima gente, incluso al poder, pero llego a muchísima gente que, no sé, vive en el campo, aislada, y no tiene más que tu llegada, que escuche lo que tienen que escuchar, ¿se entiende? Porque ya eso le hace ayuda, ¿no? Entonces, es importantísima esa parte. Yo creo que es como, yo puedo ir a escuela por escuela, puedo ir a los clubes, puedo sentarme en la plaza, puedo hablar, pero puedo hacer campañas que se peguen por QR, por internet, por lo que quieras. Pero el medio de comunicación es clave. Soledad, Nura, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y usen los medios. Sí. Así será. Muchas gracias. Gracias.